¿vale? Repito, por favor, os solicito cerrar los micros y, a poder ser, cerrar los vídeos también para que podamos ir lo más fluidos posible. Ya hemos iniciado la grabación. Bueno, bienvenidos, buenas tardes, buenos días en Latinoamérica. Gracias de nuevo por venir. Me llamo Domènec Huguet, soy responsable de ventas internacional de GMI y hoy me complace presentaros a un colega y buen amigo, Fernando Hoyo, cántabro, recio. Fernando es un técnico protésico dental que se formó en Valencia y es especialista en prótesis sobre implantes, estética y todas las tecnologías de CAD/CAM. Además, bueno, él es director de su propio laboratorio, del Laboratorio Dental Digital Fernando Hoyo, SL, que está muy especializado, dedicado a las prótesis sobre implantes. Y además también es director técnico de la empresa llamada Smerk, que se dedica a la distribución de alineadores de ortodoncia invisible. Bueno, yo pienso que hoy nos plantea un título muy interesante, muy atractivo, ¿no? Nos va a hablar de algo de rehabilitación, lógica, está muy bien, pero sobre todo las comillas, ¿no? Mis secretos en 30 años. Bueno, Fernando, te dejo que nos expliques cosas. Vale. Repito, por favor, dejamos los micros cerrados y cualquier pregunta la ponéis, por favor, en el chat y yo la iré recogiendo. Gracias. Buenas tardes a todos, buenos días a Latinoamérica. Gracias, Domènec, por la presentación. Yo quisiera dar las gracias desde aquí a la familia GMI, a Josep Gatell, a José Luis Manglano, a Santiago Llata, al doctor Vicente Ferrer y todo en representación al comité científico de GMI, a ti y a Natalia como organizadores de este evento, a Fábrica, al personal de oficina y a los comerciales de GMI, que para mí son los mejores. Y dicho esto, pues vamos un poco al lío, ¿no? Os voy a hablar de mis secretos y una forma de rehabilitar, lógicamente, una prótesis sobre implantes. Entonces, en esta vida, sobre todo, hay que usar la lógica. Cuanto más lógico sea un producto y un resultado, va a ser bueno para todos. Este es mi pequeño currículum que antes lo has explicado. Yo terminé el año 1991. Llevo 33 años trabajando. Trabajo en una localidad de Cantabria, al norte de España, es Laredo. Mi oficina está ahí, no tengo mala oficina. Tengo unas preciosas vistas al puerto de Laredo. Y antes de empezar a hablar del tema, hay una palabra en el mundo de la prótesis que no me gusta. No me gusta el mundo clónico. El mundo clónico no me gusta para nada. ¿Por qué? Porque normalmente la persona que tiene que otorgar ese título, en este caso estamos hablando de GMI, tiene que ser GMI. Para otorgarle ese título a alguien, se le tiene que dar GMI. Nadie se puede autocalificar de clónico y es el mayor desastre que tenemos en el mundo de la implantología, yo creo, hoy en día, la palabra clónico. Es una palabra que no me gusta y la oigo y me da repelús. Entonces, vamos a intentar trabajar siempre con aditamentos originales, por favor. Esto es fundamental. Esto sí que es lógico antes de comenzar la charla, ¿vale? Entonces, cuando yo era pequeño, este era mi ordenador. Este era mi primer ordenador. Yo hace 30 años estaba trabajando en Dental Burgos y de aquello me queda la esencia y el trabajo, pero no la forma de trabajar. Un abrazo para aquí, para José Manuel Terán, desde aquí, se me está viendo. Me queda eso, esencia y trabajo, pero la forma cambió mucho. Cambió mucho. Aquí tenéis una corona aparentemente muy bien hecha, muy bien ajustada, pero escuchad. Buenos días, Isaac, y feliz Navidad. Nada, mira, esta es una radiografía de una paciente que le pusimos un implante, pero es que ya la cuarta vez que se le afloja. Le cambié el tornillo, va a 30 newtons, le retoqué incluso un poco la base de la corona, pues se hacía mucha presión contra la encía y no entiendo por qué se le afloja tantísimo. ¿Tienes tú alguna idea? Así como quedó la radiografía, que quedó muy bien, entró todo bien. Entonces, estamos hablando de una corona en la que hemos usado la última tecnología y no nos funciona. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta varias cosas.
Lo primero que tenemos que tener es una buena colaboración entre GMI, el doctor y el laboratorio. No podemos ir cada uno haciendo nuestra guerra. Es decir, nunca podemos aislar a nadie. Tenemos que colaborar entre los tres. No se trata de pasarle el balón a GMI o pasarle el balón al doctor o pasarle el balón al laboratorio. Tiene que haber una comunión entre las tres partes para llegar al éxito. GMI fundamentalmente tiene tres conexiones. La Monolith no sale aquí, es un implante estrecho, no sé por qué no sale en la pantalla. Tiene una conexión externa. Se fue el audio. Fernando, perdona. Espera, Fernando, espera, que se te ha ido el audio. Un segundo. Un segundo, Fernando. Madre mía. Dale tú al audio, Fernando, dale tú. Ahora. No. No. Dale tú en el micro de arriba a la derecha. Arriba a la derecha, a la izquierda donde pone salir. Fernando, ¿ves el icono de arriba del micro? Fernando, ¿me oyes, no? ¿Ves el botón de salir? A la izquierda pone compartir y a la izquierda pone micro. Fernando, al lado del símbolo de la cámara tienes el símbolo del micro. Entre la cámara y el símbolo de compartir. Fernando, ¿no ves el icono arriba a la derecha? No te oímos, Fernando. Te envío una foto por WhatsApp del icono que tienes que clicar, ¿vale? Fernando, mira.
¿Me oís ahora? Vale. Ahora tengo que volver a la presentación. Ahora se te oye bien, ahora se te oye bien. Vale, ¿se me oye bien? Sí, sí. Pero ahora has quitado la presentación, ¿eh? Ahora no sale la presentación. Ahí vamos. Vale. ¿Estamos? ¿La veis? Sí. Sí. Vale, perfecto ahora. Vale, venga. Vamos un poco atrás. Disculpar la incidencia técnica. Vamos a ver. Estamos aquí. Bueno, como os iba comentando, GMI tiene 4 conexiones: Phoenix, Frontier, Avangard y Monolith. Phoenix es una conexión externa universal, Frontier una interna hexagonal a 245 entre caras y una conexión cónica que para mí es, biomecánicamente, será la mejor conexión sobre implantes que hay en el mercado, que es Avangard. Y luego el implante Monolith es un implante totalmente estrecho. Un parámetro muy importante del autobloqueo cónico, porque es la única conexión que no tiene movimiento, la conexión cónica. La conexión hexagonal externa y la conexión hexagonal interna tienen movimiento. Del autobloqueo es el ángulo del cono, la longitud de la superficie cónica, la tensión del tornillo de unión y la fabricación, las tolerancias. Es decir, cuanto menor ángulo tengamos de cono, mucho mejor. Cuanto mayor sea la superficie de cono, mucho mejor. Cuanto menos tensión tenga el tornillo de unión, mucho mejor. Y si fabricamos con buenas tolerancias, no vamos a tener ningún problema. El tornillo en una conexión cónica está prácticamente de adorno. Caso de Avangard. Es una conexión que no necesita prácticamente tornillos. Se sujeta por sí sola por los grados que tiene de las entrecaras y por las rieleras. Es una conexión cónica, además está indexada. Aquí veis a la derecha lo que pasa en las conexiones hexagonales que se levantan. Entonces, ahí estamos perdiendo ajuste en los micromovimientos, mientras que en las conexiones cónicas todo es un bloque. Entonces, si vamos a poner un implante, vamos a intentar poner un implante de conexión cónica, ¿vale? Muy importante seguir las recomendaciones de uso del fabricante, tanto en laboratorio como en clínica. Es decir, los implantes están diseñados de tal forma que van a ir colocados en una posición en la boca y hay que darles un torque y hay que darles un tratamiento clínico. Y en el laboratorio, todo lo que es lo que os he dicho antes, aditamentos para rehabilitar esos implantes deben ser aditamentos originales. ¿Por qué debemos irnos a aditamentos originales? Porque lo que habéis escuchado hace 30 segundos, la fabricación en tolerancias. Si nos vamos de tolerancia, vamos a tener problema. Y si compramos un clónico, tenemos problemas, porque ese clónico no está certificado por GMI. ¿Vale? Muy importante, planificar. Si tenemos una buena planificación, al final vamos a obtener un buen resultado de la prótesis. Si no planificamos y ponemos implantes al tuntún, puede salir esto como el Rosario de la Aurora, un implante mirando a Cuenca y el otro a Madrid. Entonces, es muy importante planificar para obtener buenos resultados. Dentro de lo que es la prótesis, tenemos prótesis fija y prótesis removible. En la prótesis removible, en GMI, contamos con pilares bola y con pilar ecuator. Para hacer una prótesis removible, en un maxilar superior hay que colocar 4 implantes, no 2, como veis en esa prótesis que realicé hace 7 años. Entonces, volvemos a un tema muy importante que es la planificación. Siempre que colocamos implantes, tenemos que pensar qué tipo de prótesis vamos a hacer. Entonces, para hacer una prótesis removible se necesitan 4 implantes en el maxilar superior y 2 implantes en el maxilar inferior. En prótesis fija tenemos 2 modalidades, prótesis unitaria y prótesis múltiple. ¿Vale? La prótesis la podemos hacer directa a implante y podemos colar. Fernando, perdona, no sé si podrías
se ve la pantalla cortada. Quizás desconectarla y volver, o sea, dejar de compartir y volver a compartir. Se ve la pantalla cortada. ¿Ahí? ¿La veis bien? No, deja de compartir y vuelve a compartir, por favor. Dejo de compartir. ¿Ahora? No. Vuelve a compartir. ¿Está ahora, Menek? Menek. Ahora sí, Fernando. Ahora sí. Ahora Vale. sí. Bueno, y vamos por aquí. Prótesis unitaria. La podemos hacer directa implante, colada, sobrecolada, sinterizada, remecanizada, fresada y cemento atornillada. O podemos aplicar una solución lógica, que es hacer una prótesis sobre una base bioestética. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos prótesis coladas y prótesis sobrecoladas. Estas prótesis, en mi caso, son prótesis que yo comencé a hacer hace 32 años, porque no tenía otra forma de trabajar. Es decir, partíamos de un calcinable, de cera, y nos arriesgábamos a colar, obteniendo unos resultados magníficos porque hoy en día siguen esas prótesis puestas en boca. Pero ¿qué ocurre? Esas prótesis se quedan obsoletas porque a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta cómo estábamos trabajando. Y dentro de estas prótesis, la peor prótesis que podemos hacer es la prótesis de la derecha, prótesis sobrecolada. La prótesis sobrecolada surge porque antes nosotros sobrecolábamos, pero sobrecolábamos con metales semipreciosos que tenían diferente punto de fusión y había una unión química entre el metal que entraba y el metal que había dentro del cilindro. En la actualidad son prótesis sobrecoladas de cromocobalto contra cromocobalto, lo cual, como ambos tienen el mismo punto de fusión, no tienen ninguna unión química. Tienen una unión mecánica por las rieleras que tiene el cromocobalto, y esa prótesis, si la cogemos con un disco, podríamos separar en dos partes, una vez colado, la parte del metal que introducimos para colar y la base metálica. Entonces, esta es una prótesis que se hacía hace 30 años. Hoy en día es inaceptable que hagamos este tipo de prótesis. ¿Por qué es inaceptable? Porque este es el resultado de una prótesis colada y de una prótesis sobrecolada. Vemos poros, por muy bien que lo hagamos, si nosotros cogemos nuestro teléfono móvil, ponemos modo foto, enfocamos y vemos la cantidad de poros. Eso radiográficamente puede darnos un resultado perfecto, pero no estamos asentando correctamente la conexión. Estamos asentando sobre burbujitas o imperfecciones que radiográficamente se ven perfectas y luego, al no ajustar la prótesis, eso nos da el resultado de prótesis y roturas de tornillos. Prótesis fresadas y remecanizadas. Una prótesis, entre comillas, más aceptable. Todo depende de las tolerancias de fabricación, pero es muchísimo más aceptable que la anterior. ¿Por qué? Porque más o menos tenemos la conexión más aproximada. No estamos jugando pues, con un soplete o con una inductora. Y luego tenemos prótesis cemento-atornilladas. Estas prótesis ya son unas prótesis muy aceptables. Podemos cemento-atornillar tanto metal como circonio u otros materiales. Y es una prótesis en la cual la conexión va a ser pura, es la que viene de fábrica. El elemento intermedio, este y este, nos lo proporciona GMI. Es un T-Base que ya viene con sus tolerancias y nos garantiza el ajuste perfecto. ¿Qué vamos a conseguir con esto? La conexión no la vamos a meter al horno. En todas las anteriores hemos metido la conexión al horno, con lo cual no la estamos manteniendo pura, la estamos sometiendo a calor. Y a la hora de buscar un ajuste, estamos perdiendo ajuste por ese sometimiento a altas temperaturas al que sometemos a nuestra prótesis.
Yo uso para cemento atornillar el cemento de GC, para mí es el que mejor me va, el GC One opaco, y es un cemento realmente fantástico. Y esta es una solución casi perfecta. ¿Qué inconveniente tiene? Que no separamos la prótesis del implante. Para separar la prótesis del implante tenemos que ir a otro tipo de soluciones que veremos más adelante. Esto es lo que es una conexión metálica, tanto colada como fresada. A la derecha tenemos, digamos, la inferior, que es la colada, y a la izquierda tenemos la fresada. Para mí, ninguna es válida. Y me diréis, ¿cómo ninguna es válida si estamos usando una fresadora y estamos obteniendo una unión idéntica, con una tolerancia marcada por fábrica? ¿Por qué? Porque a la corona al final la vamos a someter a calor, a 1000 grados de temperatura. Entonces, cuando sometes a 1000 grados de temperatura una conexión, sufre, genera óxido. Ese óxido le tenemos que quitar arenando. Entonces, ese ajuste que teníamos perfecto, ya le hemos perdido. Con lo cual, para realizar una prótesis hoy en día, no debemos usar ninguno de estas alternativas que tenemos. Y me dirás, Fernando, ¿qué drástico eres? No soy drástico, soy realista. Yo en una corona fresada la tengo que meter como mínimo 7 veces al horno. 7 veces que me genera óxido. Ese óxido lo tengo que quitar. Con lo cual, el ajuste primitivo, que es este, cuando me viene el centro de fresado, le tengo perfecto. Pero en el momento que le altero por temperatura, pierdo ajuste. Entonces no me interesa. Me tengo que ir a una corona cemento atornillada. Haciendo una corona cemento atornillada con una buena planificación, en una corona unitaria tengo este éxito. Papila no voy a conseguir, pero yo tengo el hueso donde tiene que estar. No he perdido nada de hueso. He usado un aditamento de la casa y he realizado una corona. Dentro de las coronas unitarias, la solución lógica es usar una base bioestética. ¿Por qué queremos usar una base bioestética? Porque queremos separar la prótesis del implante. Queremos olvidarnos del implante. Ahí veis en la radiografía una corona directa implante unitaria y una corona sobre base bioestética. La diferencia de altura de emergencia de la prótesis es muy grande. ¿Por qué? Porque en la base bioestética ya no vemos el implante. La base bioestética la ha colocado el doctor el día de la cirugía y ya no va a volver a ver el implante. Cuando vuelva el paciente a los 3 o 4 meses a tomar una impresión, todo el tejido está perfectamente sellado a la base bioestética y va a trabajar desde esa altura, no va a trabajar a la altura del implante. Esta es la gran ventaja y es la solución lógica para hacer una prótesis unitaria. Llegar al sellado biológico. Y la única manera de llegar al sellado biológico es esta. Si no tomo esta alternativa, como mínimo tengo que tomar la anterior. Es decir, en una prótesis unitaria yo tengo que usar siempre un T-base y cemento atornillar. ¿Por qué tengo que cemento atornillar? Porque si no cemento atornillo, la conexión a la que estoy sometiendo a la prótesis al implante es una conexión que estoy, digamos, generando. ¿Por qué? Yo no tengo ningún elemento que me permita mantener esa conexión pura. Va a ser una conexión siempre sometida a calor. Mientras que si uso la segunda opción, que es el T-base, voy a tener la conexión pura y eso me va a garantizar un índice muy pequeño de aflojamientos y un índice muy pequeño de roturas, cosa que en los anteriores casos no tengo. Y si utilizo esta solución, que es la más lógica para hacer una corona unitaria, voy a tener unos resultados fantásticos. Separo la prótesis del implante, consigo un sellado biológico y si tengo algún problema de roturas por fuerzas axiales o lo que fuere, lo voy a tener siempre lejos del implante. Con lo cual va a ser muy fácil para mí quitar esa base bioestética si he tenido una rotura de tornillo, colocar otra base bioestética y aprovechar la prótesis. Si voy con una corona directa a implante, o me sale el tornillo o tengo que explantar. Aquí la solución de problemas que podamos tener es bastante razonable. La prótesis múltiple la podemos hacer igual.
colada, sobrecolada, sinterizada, un sinterizado remecanizado, una corona fresada o una corona cemento atornillada. Tenemos las mismas posibilidades que para hacer una corona unitaria. La gran diferencia es que podemos someter a temperatura a nuestra prótesis o no la podemos someter a temperatura. Entonces, vamos a irnos siempre a una solución cemento atornillada y vamos a ir a una solución cemento atornillada siempre usando multiestéticos. ¿Por qué no debemos ir directos a implantes? Por el problema que veis a la izquierda. Nos tenemos que cargar la conexión para que ese puente entre. Solo tenemos conexión en plano por la divergencia que tienen los implantes. Entonces, siempre que vamos a hacer una conexión múltiple, tenemos que poner multiestéticos. Esta semana vi una radiografía de 6 implantes inferiores sin multiestéticos y no me la quito de la cabeza. No me la quito de la cabeza. O sea, directos a implantes no podemos ir nunca. Nunca. En una rehabilitación múltiple. Porque estamos sometiendo a tensión al tornillo. El que realmente va a sujetar la prótesis va a ser el tornillo. Vamos a buscar una solución más favorable, que es la colocación de multiestéticos. Y la colocación de multiestéticos nos va a facilitar la vida a la hora de elaborar la prótesis y a la hora de restaurar algún problema que podamos tener. Entonces, la solución cemento atornillada sobre multiestéticos es la solución más lógica para hacer una prótesis sobre implantes. Mirad la diferencia y los resultados protésicos cuando se coloca una prótesis directa a implante. ¿Veis en la parte izquierda que el cilindro se separa de la pared del implante? ¿Por qué se separa? Porque hemos tenido que tocar esa pared para que pueda ajustar. No llega a haber ajuste en plano. En la parte mesial hay un pequeño gap. El puente de la derecha, fijaros todo lo que hubo que hacer para conseguir hacer la prótesis que se ve en el medio. Hubo que hacer pruebas en aluminio, hubo que hacer 3 estructuras para conseguir una. Mirar en el medio cómo hemos tenido que comer todo nuestro ajuste. Solo tenemos ajuste en plano y esos tornillos se ponen a trabajar por lo que visteis al principio. La fatiga del tornillo. La exposición que tiene el tornillo ahí es brutal. Hay un tramo de tornillo en el cual no está abrazado, digamos, no está sujeto dentro del implante. Hay aire. Entre la pared del implante y el tornillo tenemos un espacio que no lo ocupa nadie por ir directo a implante. Los multiestéticos se colocan el día de la cirugía, con o sin torque. Si no tenemos estabilidad en el implante, pues no le damos torque. Ya vendrá el paciente dentro de 3 meses. Hemos apuntado en la ficha que ha sido imposible darle torque porque no teníamos estabilidad. A los 3 meses le damos torque y no hay ningún problema. Con ellos conseguimos un sellado biológico. Ya no vamos a ver más el implante. Vamos a trabajar a altura de encía y el implante está totalmente protegido. ¿Por qué? Porque durante 3 o 4 meses se ha adherido todo el tejido y el hueso al pilar multiestético. Conseguimos separar la prótesis del implante y podemos igualar en altura la emergencia de nuestra prótesis. Y usamos aditamentos de perfil cóncavo para favorecer la adhesión de tejidos. Con los multiestéticos también podemos corregir angulaciones. No hacemos la barbaridad que se ve en la prótesis de abajo. Eso es inasumible. Eso hace 30 años pues teníamos poquísimas soluciones. Pero hoy en día hay muchísimas soluciones para hacer eso. Los multiestéticos nos permiten regular la altura de emergencia de prótesis, como veis en la parte izquierda. Tenemos un multiestético más corto a la izquierda y un multiestético más largo a la derecha. Entonces, la diferencia de altura nos permite igualar la emergencia de la prótesis. Nos permite corregir angulaciones, como veis en la derecha, 2 implantes que convergen, ponemos un multiestético angulado y un multiestético recto y podemos salvar esta situación. Si aquí trabajamos directamente implante, sería imposible tomar una buena impresión. Esa prótesis es inviable técnicamente. Inviable. No se puede, si ferulizamos los coping de impresión, no salen. Si no los ferulizamos, se van a mover seguro a la hora de sacar la impresión. Y lo que no debemos hacer nunca es usar un multiestético angulado en una corona unitaria, porque esa no es la solución para una corona unitaria.
Si usamos un multiestético angulado rotatorio para hacer una corona unitaria, vamos a obtener un gran fracaso. Aquí a la izquierda veis una impresión sobre dos multiestéticos rectos. Perdón, que convergen. La impresión va a salir perfectamente, ferulizamos los dos implantes y obtenemos una buena impresión. Vamos a angular. El CAD/CAM hoy en día nos permite angular. Pero si en la radiografía que veis a la izquierda vamos directos a implantes, es imposible sacar con esa divergencia la impresión. Es técnicamente imposible. ¿Por qué? Porque nos tropezaría en el hexágono, en el cono, de un lado o de otro y no nos deja salir. No podemos sacarlo. Fijaros la divergencia que tienen los implantes. Con un multiestético no tenemos ese problema. Y eso que los dos son rectos, que se puede hacer perfectamente. Angulamos la prótesis para que los canales no converjan, para que cada uno vaya en su corona. Las tomas de impresión. Una cosa muy importante son los copings de impresión. Los copings de impresión no duran toda la vida. Yo recomiendo que los doctores vayan mañana a sus clínicas, cojan un teléfono móvil, enfoquen a los copings de impresión y vean. Si están dañados, pues radiográficamente vamos a obtener una radiografía perfecta. Pero tenemos que ver que estamos ya llevando un pequeño error en nuestra impresión. ¿Por qué? Pues porque a la hora de quitarlos de una ferulización, pues con una tenaza o con un alicate, se mellaron, como este caso que se ve aquí, hubo que recortar porque seguro que había otro multiestético al lado que no dejaba asentar por proximidad. Entonces, ahí en una parte veis que tiene un corte recto. Entonces, todo eso hay que desecharlo. Hay que intentar pues, renovar de vez en cuando los copings de impresión. ¿Por qué? Porque no queremos acumular pequeños errores. Y los pequeños errores que acumulamos en el mundo digital nos penalizan bastante. Pero bastante, bastante. Entonces, las impresiones tienen que venir sobre siliconas de adición o de condensación. Y GMI para coronas unitarias tiene los plastiquitos que son realmente una manera muy interesante de tomar una impresión fácil para el clínico, muy fácil para el clínico, usando los transportadores del implante. Y nos dan una buena posición de las coronas. Esta toma de impresión es analógica, es como se hacía antes. Ahora estamos en el mundo digital y la podemos hacer con escáner. Escáner, hay multitud de escáneres en el mercado. Hay unos realmente mejores que otros que nos dan más prestaciones, pero tenemos que tener cuidado en dos cosas. Primero, que tenemos que conocer las limitaciones de ellos. O sea, yo creo que no existe ningún escáner que sea capaz de tomar una buena impresión sobre 6 copings y poder hacer enteramente digital una rehabilitación. Si no, usamos sistemas muy caros, estamos hablando de 50.000 euros, para poder tomar esa impresión. Con 6 scan bodies de GMI sería muy difícil para cualquier escáner hacer una rehabilitación. Yo ya no me arriesgo. Antes probaba, cuando me iniciaba hace 30 años, el culpable siempre era yo y siempre estaba probando. Yo tengo materiales que uso hace muchos años, me dan una fiabilidad perfecta y los seguiré usando. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Y una cosa muy importante es que hay que calibrarlos. ¿Por qué? Porque nos compramos el escáner y empezamos a trabajar con él y se nos olvida calibrarlos. Es muy importante calibrarlos en el periodo que la marca nos estime. En restauraciones múltiples siempre debemos ferulizar con pate resin. Hablamos de restauraciones de esta envergadura. De menor envergadura también. En el momento que yo hago una restauración múltiple, automáticamente tengo que ferulizar para tomar una impresión. Y siempre sobre multiestéticos. Porque si vamos directos a implantes, no la vamos a poder sacar si la ferulizamos. Entonces,
tenemos que ser conscientes que tenemos un problema. En restauraciones múltiples hay que poner sí o sí multiestéticos. Y a la hora de tomar impresiones, me vale la parte izquierda, la parte derecha no me vale. O sea, no se puede celulizar así. Y para celulizar, este es un producto que llevo usando 30 años. Pate Resin de GC. Yo he hecho pruebas y hasta 5, no he seguido porque ya me vale. En 5 días, o sea, no hay divergencia de posición de los implantes. O sea, yo puedo tener la impresión en el laboratorio 5 días y voy a tener el mismo éxito que lo hiciese el primer día. No lo hago, ¿por qué? Por precaución y porque no tengo dejadez. Pero para que veáis la versatilidad de este material. Comparado con otros, es inigualable. No es caro y el manejo pues, es polvo líquido y es acostumbrarse. Lo que es inadmisible es lo que veis a la parte derecha. O sea, pasamos seda dental, metemos silicona y ya hemos tomado una impresión. No, esto no vale para realizar una buena prótesis. Una buena planificación nos lleva al éxito. Usamos multiestéticos, tenemos 2 implantes. Al final, mirar la radiografía. Eso es lo que me interesa. Tener hueso. Y tener tejido, lógicamente. Entonces, yo esto ya recomiendo no hacerlo así también. Hacerlo en A4. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente se siente cómodo y luego cuesta que vuelva a la clínica. Entonces, bueno, eso depende de las formas y maneras de trabajar de cada clínica y de las formas y maneras de trabajar de cada uno. Pero, si veis, siempre se está haciendo algo lógico. Partimos de una buena planificación, de una posición de los implantes adecuada, de una prótesis inmediata y esperamos 4 meses a cargar el trabajo. Pero siempre con una base lógica. Restauración múltiple, colocamos multiestéticos. Fijaros el juego que nos dan los multiestéticos. Otra recomendación que hago siempre es guardar cuantas más radiografías, mejor. Es decir, radiografía del día de la puesta del implante, radiografía del día que se toman las impresiones, radiografía de las pruebas y radiografía definitiva del día de la colocación. ¿Por qué? Porque un día un doctor me llama y me señala con el dedo y me dice, hay gap en la radiografía que veis ahí a la izquierda. Y digo, madre. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos una prótesis sobre multiestéticos, cemento atornillada. Fijaros qué juego nos da la prótesis cemento atornillada. Digo, vamos a buscar el error. El error le tienes desde el principio. Aquí no hace falta buscarle. Es un error de colocación del multiestético. Vemos que cuando se pusieron los coping estaba el error. O sea, no es un error sobrevenido en el tiempo. Es un error que ya estaba. Solución. Había 2. O repetíamos todo, colocábamos el multiestético en su sitio, o repetíamos todo, o la solución que se tomó, está un poco elongada la radiografía de la derecha, esta, y ahí veis el gap. El gap se quedó en el lateral, pero se quedó entre la prótesis y la interfase. Ahí se puso un exceso de cemento, se pulió ese cemento y esta prótesis está plenamente asentada en el implante. ¿Por qué? Porque la interfase nos ajusta perfectamente y la prótesis está perfectamente cemento atornillada. Y hemos podido salvar una situación que, entre comillas, no es presentable, pero bueno, de cara a asumir costes, a repetir, a volver a hacer esperar al paciente, no le va a suponer que ese pequeño gap esté relleno de cemento y pulido, a él no le va a suponer absolutamente nada. Nos ahorramos un coste, tiempo y disgustos para el paciente. Entonces, otro de los casos que a veces suele suceder, que nos estalla una corona, nos estalla un implante. Automáticamente llaman al comercial o llaman al laboratorio y no se trata, como he dicho al principio, de buscar culpables. No, es que la culpa la tiene la prótesis. No, es que la culpa la tiene GMI. No, es que la culpa la tiene el doctor. No. Aquí ha habido una pérdida de hueso bastante importante y en una conexión
interna hexagonal, al final las fuerzas van al cuello del implante y se ha abierto en flor. Pero el culpable no es ni el doctor, ni GMI, ni la prótesis. Es una situación biológica. ¿Por qué se ha dado esta situación biológica? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Pero al final hay que intentar establecer una comunicación entre el doctor, GMI y el laboratorio para llegar a una conclusión. La conclusión es que ha habido una pérdida. Si el paciente pues, no ha acudido a revisión, pues no se ha podido hacer nada. Si el paciente hubiese acudido a revisiones, pues si hubiese podido predecir esto. Cuando te llegan en una situación crítica como esta, pues lamentablemente no hay solución. Hay que explantar, pero la culpa no es ni de GMI, ni de la prótesis, ni probablemente del doctor. La culpa es del paciente. Aquí tenemos un caso que fue el día 12 y el día 5 de enero, el día 12 de octubre y el día 5, con problemas de aflojamiento a la clínica. Estamos viendo una prótesis metal cerámica con burbujitas. Llevaban dos visitas que se sepa. Si aquí hubiésemos hecho una corona cemento atornillada, no estaríamos hablando de estos problemas. Seguramente la prótesis estaría colocada en el sitio y ya lleva 2 visitas. Entonces, al final, este tiempo hay que cuantificarle. Y los errores que cometemos es por hacer prótesis que se hacía hace 30 años. Y son errores evitables. Hoy en día, para hacer una corona unitaria, tenemos medios suficientes para que esto no suceda. Si seguimos haciendo prótesis de hace 30 años, utilizando calcinables, colando, sobrecolando, vamos a tener estos problemas. Una mala planificación nos lleva a esto. Implantes que se nos van. Están por delante de la prótesis. Tenemos que ser muy cuidadosos con todas estas cosas. O sea, si no planificamos, luego no rehabilitamos como debemos rehabilitar, vamos a tener muchos problemas. Entonces, fijaros lo importante que es la planificación. De 6 implantes, tenemos 3 fuera de la prótesis. Uno que nos sale a mitad de un diente y se salvan los otros 2. O sea, al final, esto conlleva el caos. Y este es el último caso que os voy a presentar, resumiendo lo que llevamos hasta ahora. Tenemos 2 implantes que convergen. Y la prótesis no va. Y al otro lado, un implante que no se ha cargado y la prótesis que no va. Y estamos utilizando tecnología CAD/CAM. ¿Qué es lo que falla? Falla que estamos yendo en una restauración múltiple directa a implante, porque la única que se salva es la unitaria. De 6 implantes, tenemos mal 5. Aquí, si hubiésemos colocado unos multiestéticos y hubiésemos ferulizado la toma de impresión, o lo hubiésemos hecho con un escáner digital, no tendríamos estos problemas. Pero, lamentablemente, los tenemos. Entonces, si tenemos un protocolo y nos ajustamos a él, vamos a llegar al éxito. ¿Qué tengo? Prótesis múltiple. Voy a colocar multiestético. Toma de impresión. Tengo que ferulizar. Al final, me evito problemas. Bueno, la finalidad que yo quiero conseguir en una prótesis es el sellado biológico. Separo la prótesis del implante con aditamentos de perfil cóncavo. Esa es mi verdadera finalidad. ¿Qué recomendaciones debo seguir para llevar a cabo esto? Debo cemento atornillar tanto prótesis unitaria como prótesis múltiple. ¿Por qué? Porque si yo consigo un sellado biológico y luego me voy a prótesis coladas, malo. Malo, porque estoy teniendo un buen protocolo hasta que llego a la finalización de la prótesis. Es un desastre.
El doctor tiene que adquirir siempre aditamentos de GMI o el laboratorio para rehabilitar los implantes. No podemos utilizar clones, porque si estamos utilizando clones, volvemos a una situación peor que lo anterior. O sea, no tenemos nadie que nos garantice que eso que nos están vendiendo como clónico ajuste perfectamente a una conexión de GMI. Ninguna marca blanca se puede otorgar ese título. Ese título se le tiene que dar GMI. Entonces, para conseguir un buen sellado biológico, tenemos que cemento atornillar y usar aditamentos originales. Y llegaremos a la solución perfecta. Como resumen, para hacer una corona unitaria, tenemos coronas sobrecoladas, coladas, sinterizadas, sinterizadas remecanizadas, coronas fresadas y coronas cemento atornilladas. Podemos cemento atornillar sobre varios aditamentos. El transportador del implante yo no lo aconsejo. No lo aconsejo por la emergencia excesivamente ancha en algunos casos y porque lleva un trabajo considerable. Pilares rectos nos pueden dar problemas de cementado porque tienen las caras muy planas, o T-base. Yo aconsejo cementar siempre sobre T-base. Si no, cogemos la opción de las bases bioestética, que es la opción top. Con este tipo de aditamentos conseguimos el famoso sellado biológico. Separamos la prótesis del implante y son de perfil cóncavo. Esta es la mejor opción que tenemos para realizar una corona unitaria. La peor opción es una corona sobrecolada, porque no tenemos ni unión de materiales y al final nos va a dar problemas a la hora de someter la temperatura, porque hay una unión que no es química y cuando estamos sometiendo a esa conexión a calor hay una liberación de gases que nos puede resultar perjudicial para nuestra posterior carga de cerámica. En restauraciones múltiples siempre debemos usar multiestéticos. Este tiene que ser un lema. Debemos transformar una conexión interna en una conexión externa para obtener un buen ajuste pasivo. Porque si no hacemos esto, solo tenemos ajuste en plano. Sobre todo cuando tenemos divergencias, es imposible mantener la anchura en la conexión, porque tenemos que comernos o bien a mesial o bien a distal de la prótesis para poder encajarla y que nos ajuste en plano. Y el tornillo tenemos que admitir que nos va a sufrir, mientras que si lo realizamos sobre un multiestético, no. Con ellos conseguimos el sellado biológico. Hay que colocarlos el día de la cirugía. Podemos hacer lo mismo, puentes colados, sobrecolados, sinterizados y puentes cemento atornillados, siempre sobre bases de titanio. Lo podemos hacer en metal como en circonio. Podemos cemento atornillar metal, circonio, el metal que queramos. Siempre le podemos cemento atornillar. Una gran ventaja que tiene el cemento atornillado es que el cemento actúa sobre almohadilla. Como almohadilla, perdón. Es decir, las fuerzas axiales, cuando inciden en la cara oclusal, se encuentran una amortiguación en el cemento, porque hay una ligera capa que la separa de la interfase. Y esa ligera capa frena la fuerza y la transmisión de fuerzas es más lógica y más leve. ¿Qué ocurre? Cuando se nos descementa una corona, 90% del factor es un factor oclusal. Puede ser de mal cementado o mal diseño, excesivo soft entre la pared de la corona y la pared del elemento, del T-base o de la base bioestética sobre la que hemos cementado esa misma corona, y entonces, si tenemos mucha cantidad de cemento, se nos pueden descementar. Pero el 90% de las veces es porque hay una fuerza oclusal excesiva. Entonces, rebajamos fuerza oclusal, volvemos a cementar y no tenemos ningún problema. Es la mejor manera de conseguir un ajuste pasivo, el cemento atornillado. ¿Por qué? Porque partimos de una posición exacta del implante y sobre el T-base o la base bioestética o la base estética de titanio para multiestéticos, vamos a cementar nuestra prótesis. Nuestro asiento siempre va a ser perfecto. Acordaros de la radiografía que veíamos antes, que nos señalaba con el dedo. Incluso nos va a permitir salvar ese gap. Y aquí tenéis el resumen de mis secretos.
¿Cómo realizar una buena prótesis? Nunca voy a realizar una prótesis colada, ni sobrecolada, ni sinterizada, ni fresada. Soy muy drástico, pero creo que soy muy lógico. ¿Por qué? Porque todas estas restauraciones están sometidas a temperatura, a defectos en la conexión, a defectos en la unión de materiales y no las libramos del calor. Defectos en la conexión. Las coronas coladas ya habéis visto. Si seguís colando, mañana cuando vayáis al laboratorio, cogéis el teléfono y la corona que tengáis preparada para entregar mañana, la miráis. Veréis la cantidad de burbujas que hay ahí. Las sobrecoladas, pues bueno, no pueden tenerlo o no tenerlo. Todo depende del colado. Defectos en la conexión, ahí nos puede salir la conexión pura. Pero luego hay más factores que vamos a considerar. Las sinterizadas, por supuesto, hacéis lo mismo. Cogéis el teléfono y lo veis. ¿Sinterizadas remecanizadas? Puede que sí, puede que no. Si ese remecanizado está hecho bajo las tolerancias que marca la casa, pues no tenemos problemas. Pero si no está hecho bajo las tolerancias que marca la casa, tenemos problemas. Las fresadas ocurre lo mismo. En las cementoatornilladas no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque la conexión nos viene de la casa. Luego, otro parámetro a comparar es la conexión sometida a temperatura. Lo que os he dicho antes, 7 veces mínimo para terminar una corona de metal. Las coladas las metemos 7 veces, sometemos a temperatura, tenemos que arenar esa conexión luego, con lo cual ya estamos perdiendo ajuste. Las sobrecoladas nos sucede lo mismo. En las sinterizadas, lo mismo. En las sinterizadas remecanizadas, lo mismo. Y en las fresadas, lo mismo. Con lo cual, para mí, hoy en día, no es una opción viable colocar una prótesis de metal cerámica. Tiene que ser una prótesis de metal cerámica cemento atornillada. ¿Por qué? Porque nos vuelve a salir el verde. No someto la conexión a temperatura. Entonces, sigo manteniendo el ajuste puro. Defectos en la unión de materiales. Solo nos la encontramos en la sobrecolada. Por lo que os he dicho antes, mismo punto de fusión, no hay unión química. Hay una unión mecánica. Tenemos que separar. Podemos separar la prótesis tranquilamente y llegaremos a separar las dos partes con un disco. Todas las demás no tienen ningún tipo de defecto de unión de materiales. Y luego, ¿a qué conexión no le sometemos? A ningún tipo de calor. A todas las metálicas las sometemos a calor. A la única que no sometemos a calor es a la prótesis cementoatornillada. Entonces, después de 32 años trabajando, he llegado a la conclusión que tengo que cementoatornillar toda mi prótesis. ¿Por qué? Porque es la única que me garantiza un buen ajuste pasivo. Y no tengo que mirar más, sintiéndolo mucho. Y sintiéndolo mucho a gente que tenga un centro de fresado. Es que no hay, bajo esta tabla no hay punto de comparación. Al final me tengo que ir a una corona cementoatornillada usando material original de la casa. Y es como mejor voy a poder realizar una prótesis. No puedo tomar otra opción 32 años después. ¿Por qué? Porque si no, estaría haciendo lo que estaba haciendo un 20 de abril de 1993 en Dental Burgos. Trabajo y esencia. Pero hoy en día tengo otras posibilidades. Tengo que seguir con el trabajo y con la esencia, pero voy a ofrecer al mercado una buena rehabilitación. Y este es el final. Siento las disculpas de la introducción de antes y me gustaría que os quedaseis con dos cosas. Los clínicos, que planifiquen. Una buena planificación los doctores, una buena planificación nos va a llevar al éxito. Que piensen siempre en la prótesis que van a realizar. Que en restauraciones múltiples coloquen multiestéticos el día de la cirugía, por favor. Y en restauraciones unitarias hay una gran diferencia rehabilitando directamente implantes que sobre una base bioestética, pero grandísima. Entonces, al final todo es cuestión de probar y ver. Y a los técnicos, pues, ¿qué cemento atornillen?
que sean conscientes de la prótesis que están sacando al mercado, que les cuesta el doble de trabajo, el doble de sacrificio, que se tienen que pelear, que van a reducir, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo sus problemas, porque tienen un buen ajuste. Problemas va a haber siempre, siempre los hay. Se descementan las coronas, siempre, siempre, pero es que los estamos minimizando. Pero es que de la otra manera se nos rompe, se nos afloja, se nos vuelve a aflojar, nos llaman, esto no va. Al final damos muchísimas vueltas con una prótesis que no sea cemento atornillada. Una prótesis cemento atornillada nos reduce el número de fracasos considerablemente. Y esto es todo. Muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta. Perdón, Domènec, está silenciado. Hola. Doctor, Hola. sí, ¿me escucha, doctor? Sí. Vale, No soy doctor, soy Graciela. protésico. Soy Bueno, técnico dental. Perdón, es que no llegué a la introducción. Una consulta. Los pilares multiestéticos son los mismos que los multiunitarios, ¿verdad? Multiunitarios, no sé a qué se refiere. Puede ser, no sé. Multiunit, un pilar multiunit. Sí, Sí, va, yo es los lo mismo. conozco como multiunitarios. Vale, es lo mismo. Una lo mismo. consulta. Se dice aquí, A perdón. ver, usted dijo que el multiestético era importante colocarlo el día de la cirugía. No, ¿Y qué no, sucede? estic. Lo que pasa es que no sé por qué s'ha posat por una... ¿Perdón? ¿Qué sucede? Vale. No sé, ¿me escucha? Le escucho, le escucho. Ah, vale. Usted dijo que los multiestéticos se colocan el día de la cirugía, pero ¿qué sucede cuando nos viene a la consulta un paciente que ya viene con los implantes puestos por otro profesional? ¿Qué pasa con eso? ¿Podemos colocar aún así el multiestético o no? Sí. O sea, hay que colocar en diferido en este caso los multiestéticos, pero en una restauración múltiple siempre hay que colocar los multiestéticos. ¿Qué ocurre? Bueno. Si no lo hacemos el día de la cirugía, Sí. en una segunda cirugía es más complicado porque vamos a tener que quitar hueso con un escariador o con una fresa. Entonces, el único inconveniente en este caso, si nos viene un paciente que no los lleva puestos para hacer una rehabilitación prótesis, es que le vamos a tener que someter a una segunda cirugía pues bastante dolorosa en este caso. Ajá. Y traumática. Va, dolorosa no, traumática. Vale, Esa es la pero diferencia. que Por eso, si los colocamos el día de la cirugía, Sí, nos evitamos ese trauma posteriori. vale, perfecto. Hola, estoy recogiendo las preguntas en el chat. Las voy a transmitir a Fernando, si os parece. Mira, Fernando, había una primera pregunta de José María Ruiz Miguel. ¿Cómo se convierte la conexión interna en externa? Con el pilar multiestético. Sí, la han contestado también en el grupo, sí. Con una interfase convertimos la conexión interna en externa. Es obligatorio para realizar una prótesis múltiple. Vale. Tenemos un aditamiento en GMI que es el pilar multiestético. Ese pilar hay que colocarle el día de la cirugía. Si nos viene un paciente, como ha dicho la doctora antes, sin ellos, pues los tenemos que colocar en una segunda cirugía. No pasa nada. Es perfectamente admisible. Vale. Yuri Daniela Herrera nos pregunta que para el caso de sobredentadura, ¿cómo funcionarían estos conceptos? Para el caso de sobredentaduras no podemos utilizar estos conceptos. Para el caso de hacer una sobredentadura o nos tenemos que ir a un pilar bola o a un pilar ecuator. Entonces, yo lo que recomiendo para hacer las sobredentaduras es siempre hacer un alma metálica. Es decir, hacer un esquelético. Si hacemos un esquelético superior y hacemos una U en el paladar, liberamos el paladar al paciente. Yo veo a veces una prótesis completa que tiene 2 locator colocados. Para mí eso no lo hacía ni hace 30 años. O sea, hay que hacer un esquelético
Para hacer una prótesis removible hay que hacer un esquelético y ese esquelético va a ser soportado por 2 o 4 ecuators o 2 o 4 pilar bola. Pero el concepto del cemento atornillado no. O sea, el concepto de la prótesis fija no lo podemos llevar a la prótesis removible. Son conceptos diferentes. Perfecto. El doctor Pedro Aguanel dice, hola Fernando, ¿qué cemento utilizas para cementar sobre la tibase? Gezen One de GC. Si acaso, bueno, si lo pudieras quizás escribir en el chat para, o lo has... Esperar que lo busco. Está... Se puede, el doctor Avilés de Nicaragua, se puede utilizar también el de 3M, aquí se conoce como U200, que es un cemento que es autoadhesivo, pero es importante que a los T-Base, como vienen bien pulidos de fábrica, hay que proteger la conexión y hay que arenarlo y darle tratamiento a la superficie metálica, porque mejora la unión. Eso ocurre, perdóneme, eso ocurre sí. con otros cementos. Entonces, con el cemento que me está hablando, sí. Perdóneme, con el cemento que me está hablando ocurre eso. Si usted utiliza este cemento, no va a tener esos problemas. Hasta ahí puedo leer. Pero si utilizamos ese cemento en concreto que ha mencionado, estamos obligados a tratar el T-Base. Si yo trato el T-Base, si yo lo areno, ya le estoy quitando superficie al T-Base. Con lo cual, yo soy incapaz de controlar mi soft. El soft es el espacio que queda entre la pared del T-Base y la pared de la corona. Y eso es el secreto. ¿Para qué? Para que no se descemente en la prótesis. Si yo tengo que usar un cemento al cual tengo que tratar la pieza intermedia, habrá coronas que me sujeten más y habrá coronas que me sujeten menos, pero no tengo un baremo estandarizado. ¿Me entiende? Esa es la gran diferencia de usar buenos productos y productos que me simplifiquen mi trabajo. Una pregunta. La altura de los T-Base es bastante corta. Cuando la altura protésica es, por ejemplo, el doble que el T-Base, ¿ese cemento es suficiente para cementar esa corona que no se cemente? Yo tengo coronas, no muchas, porque son casos afortunadamente mínimos. La corona más grande que tengo cemento atornillada es de 32 milímetros. Y sujetan perfectamente. Porque al final es un bloque. Haces un bloque, lo que tienes que ser muy meticuloso en el soft que tú le das a la corona. Ese es el secreto. Si tú le das un soft correcto, que el T-Base no oscile, no vas a tener problemas. Porque al final va a ser una pieza muy grande, que va a tener su sufrimiento, lógicamente. Pero bueno, hay veces que no nos queda otro remedio. De este puntito para abajo debe estar más callado. Entendido. Vale. Por favor, ¿hay algún micro abierto? Tenemos más preguntas. Hay una pregunta de Carlos, invitado, que no acabo de entender, creo que debe estar. ¿Qué opina de las coronas de ceromero sobre implantes? Pero entiendo que no es ceromero, o sea, no... ¿Será ceromero de vidrio? No sé. ¿Qué opinas de eso? Material, bueno, puedes utilizar diferentes materiales. Eso depende de cada doctor y de cada clínico. Vuelvo a decir lo mismo. Con tal de que me cemento atornillen, pueden cemento atornillar cualquier cosa como se ve. Metal, circonio, dislicato, lo que quieran. Pero siempre una corona cemento atornillada sobre un T-Base, una base de titanio, lo que quieran. O sea, yo materiales va a gusto del doctor y a gusto del laboratorio. Como más cómodo se sienta o como mejor pueda ofrecer su trabajo, pero siempre va bajo un concepto del cemento atornillado. La diferencia entre un T-Base y un pilar recto, por favor. ¿Cuál es la ventaja del T-Base frente al pilar recto? La ventaja del T-Base es que, como veis en la foto, el T-Base tiene estrías. Tiene estrías y puedes producir una unión mecánica entre el cemento
la corona y el T-base. Un pilar recto es cilíndrico, entonces la adhesión del cemento está sobre una pared plana, pulida. Entonces, ahí sí que podemos tener problemas de adhesión. Ahí tenemos que hilar muy fino. Por eso yo no trabajo con el pilar porque al final le tienes que hacer estrías. Me voy a una solución más lógica y cómoda, que es usar el T-base. Transmito otra pregunta. ¿Las prótesis múltiples tipo híbridas recomiendas de atornilladas a multiunit o cemento atornilladas a T-base? A multiunit siempre. Si vamos a hacer una restauración múltiple, tenemos que convertir la conexión interna en externa. Si hacemos una híbrida directa implante, al final es lo que habéis visto por ahí. Nos tenemos que comer parte del T-base para que pueda encajar, porque 6 implantes no van a estar perfectamente rectos. Entonces, la parte del asiento puede ser buena, pero la parte que penetra dentro del implante no es buena y luego nos queda un tornillo en el aire. Y el tornillo en el aire va a sufrir con una fatiga. ¿Lo veis? O sea, no es lo mismo el tornillo que se ve a la derecha, que está protegido por un cono, que el tornillo que se ve a la izquierda, que está en el aire. Entonces, si hacemos una híbrida, sobre 6 implantes tenemos que colocar 6 multiestéticos. Sí o sí. Porque si no vamos a tener seguramente problemas de roturas de tornillos, vamos a tener muchos problemas que los podemos tener prematuramente o a lo largo del tiempo. Entonces, para evitarlos, vamos a usar multiestéticos. Hay una pregunta también de José María Ruiz Miguel. ¿Puedes explicar un poco lo de la base bioestética? Vamos a ver. Espera un momento que se lo busco para que lo vea. Y también aprovecho una pregunta también de José María, de misma persona. ¿Qué torque hay que dar al multiestético? Si hay que quitar la prótesis, ¿será más complicado? No. Son 30 newtons de torque. 30 newtons de torque se pueden dar perfectamente las veces que sean necesarios. O sea, un multiestético se puede quitar de la boca y poner cuantas veces se quiera. Entonces no hay ningún problema. No es recomendable andar quitándolos y poniéndolos, pero en un caso de una desgracia, que hay una rotura de un tornillo de métrica 1.4 que va sobre el multiestético, se quita el multiestético, se pone otro y se utiliza la misma prótesis. La prótesis sobre la base bioestética es esto que vemos. En la parte izquierda vemos el plano, vemos el implante, la base bioestética, que la colocamos el día de la cirugía, y la parte roja es donde emerge la prótesis. O sea, es el asiento de la prótesis sobre el implante, vamos a decir, con la diferencia de que el implante lo tenemos enterrado. Lo hemos separado de la prótesis con el elemento verde y ahí conseguimos el sellado biológico. Es decir, yo a la hora de tomar la impresión, el implante no le voy a volver a ver. Siempre voy a trabajar sobre el elemento verde. Con lo cual no tengo sangrados, no tengo contaminación. Es muy favorable utilizar esta pieza para hacer restauraciones unitarias. ¿Por qué? Porque estamos consiguiendo un sellado biológico. Yo ya el implante, como vemos en la parte derecha, no le veo hueso, pero implante no. ¿Por qué? Porque está debidamente protegido con este elemento. Lo mismo que el bioestético. El multiestético. El multiestético lo que nos hace es proteger al implante. Nos olvidamos del implante. Cuando hacemos una restauración múltiple, trabajamos a ras de encía. Podemos dejar los implantes 1 milímetro por debajo, el multiestético 1 milímetro por debajo de la encía y no vamos a tener ningún problema. Y nuestro implante está protegido por ese elemento. No sé si le ha quedado claro la explicación, pero vamos, con que se fijen en la foto de la izquierda lo puede ver. No es lo mismo que la parte roja exista sin existir la parte verde, que exista la parte verde y luego venga la parte roja. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien quiere intervenir?
Bueno, José María Ruiz te agradece la explicación, ¿eh? José María Ruiz Miguel te agradece la explicación. Es la persona que ha hecho la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Aprovechemos estos últimos minutos. Sí, una última cosa. Si hacemos un cementado hacemos una cementada tornillada directa sin pilar, sin el componente verde ese, sin el multiestético ese, Sí. hacemos directamente T-base al implante. Al no tener altura de hombro, lo que es el cemento quedaría muy cerquita del implante, ¿no? No, porque no nos quedan restos de cemento porque hemos de pulir. Bueno, sí, pero lo que sería la unión T-base corona. Hay diferentes alturas. ¿De T-base? Sí. Hay, bueno, por ejemplo, en Frontier empezamos desde 0,65. En Avangard empezamos desde 1,5. Vale. Entonces. Vale, pensaba que solamente tenían T-base de una altura, perdón. No, hay varias alturas. Entonces, dependiendo del implante que vayamos a utilizar, en este caso yo siempre recomendaré una conexión cónica tipo Avangard. Tenemos altura de 1,5 y de 3. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más para Fernando? Sí, hay una pregunta ahora de Yuri Daniela Herrera. En caso de una, perdón, estar leyendo. En caso de una corona unitaria que requiera corrección de angulación, ¿el T-base es recto? Sí, podemos abrir una ventana. Si veis aquí en la corona de abajo, tiene una pequeña muesquita. Eso es porque la corona es angulada. Yo lamento decir que mis colegas son muy señoritas. Parece ser que cuesta mucho abrir esa ventana. Fernando, has cerrado el micro de nuevo. No sé por qué motivo. Es arriba, lo mismo de antes, el micro arriba. Ahí estoy. Ahora. Estoy. Entonces, lo que decía, mis colegas son muy señoritas y ya parece ser que quieren que eso venga de serie. Yo particularmente soy partidario de hacerlo personalmente. ¿Por qué? Porque depende de la angulación que yo vaya a hacer, abro más el T-base o le abro menos. Esto es para gustos, pero al T-base le podemos hacer perfectamente una ventana como se ve ahí abajo. No hay ningún problema. Se la podemos fabricar. GMI los tiene todos sin ventana, pero bueno, no sé si ahora tomarán la opción de hacerlos con ventana, pero es perfectamente factible. O sea, no es muy costoso hacer esa ventana. Tengo otra pregunta de Paula Alarcón. Dice, en caso de un unitario, ¿el multiestético está preparado para un T-base antirrotacional o se restaura con un rotacional? No podemos hacer nunca un multiestético, una corona unitaria. Nunca. Siempre tenemos que rehabilitar sobre T-base o sobre base bioestética. No podemos hacer una corona unitaria sobre un multiestético. ¿Lo veis? Creo que antes... A ver. Y aquí una radiografía, esta.
esto del medio es inviable técnicamente, porque siempre nos rotaría la corona. Sobre un multiestético no podemos hacer nunca una corona unitaria. Rota. Hay multiestéticos en el mercado que tienen sistema antirrotacional, pero yo lo veo un sinsentido. Bueno, una pregunta más. Estamos apurando ya los últimos minutos de esta conversación con Fernando. ¿Puedes desarrollar un poco más lo de por qué no comprendes un multiestético multiunic con sistema antirrotacional? ¿Por qué? Por la unión mecánica. Yo para darle a un multiestético un sistema antirrotacional tengo que tener un multiestético que es cónico y tengo que coger y ponerle un hexágono o un sistema antirrotatorio. Entonces, biomecánicamente estoy trabajando en una superficie muy delicada. Porque como veis, ahí tengo un cono que le tengo que hacer estrías. Si voy a tener que restaurar luego ese tipo de aditamento, vuelvo a decir, es inviable hacerlo por una prótesis colada, por una prótesis sobrecolada o por una prótesis fresada. Me tengo que ir a un cemento atornillado. Conseguir un buen ajuste biomecánico sobre un cono, un plano y atornillar con un tornillo 1.4 sobre 4,8 de base es altamente complicado. Yo creo que todos los sistemas que tienen multiestéticos antirrotatorios, ninguno de ellos funciona. Los hay en el mercado, pero ninguno de ellos funciona plenamente porque tienen problemas de rotura de tornillo y de desajuste de la prótesis. Entonces, al final, tenemos otros aditamentos que nos facilitan la vida. Es muy complicado hacer un multiestético antirrotatorio, porque tenemos poco margen de maniobra para hacer una geometría que no nos dé problemas. Gracias. A ver, más preguntas. Tenemos todavía unos minutos para más preguntas que puedan ser de interés. Pues en principio, si os parece, perdón, Carlos dice, multiestético, por lo tanto, únicamente es rotacional. Sí, es rotatorio. Es rotatorio y volvemos a lo mismo, podemos hacer una prótesis colada o hacer una prótesis, acabar haciendo una prótesis cemento atornillada, pero siempre va a ser rotatorio. El multiestético siempre va a ser rotatorio y para restauraciones múltiples. Para restauraciones unitarias, no. Muy bien. Pues, no sé, si no hay más preguntas, lo daríamos por terminado aquí. Ya, te comunico que hay gente, hasta está aplaudiendo, hay un sistema que nos permite ver los aplausos. Muchas gracias. Hay muchas felicitaciones, ha sido, desafortunadamente ha habido algún problemilla. Siento las interferencias técnicas. No, también hay que admitir, hay que decir, también en honor a la verdad, que es el primer encuentro en odontología que hemos hecho a través de Teams, lo hacíamos con Zoom, y es posible que haya habido alguna pequeña interferencia técnica, pero al final yo creo que el mensaje que era el principal se ha entendido. Te están llamando crack, te están dando saludos desde Colombia, te has explicado muy bien, o sea, por lo tanto... Yo perdóname, Domènec, quisiera remarcar una cosa, que mañana, tanto en clínica como en laboratorio, seamos conscientes de la prótesis que les estamos entregando a nuestros pacientes. Y gente, clínicos, que todavía demandan una prótesis colada o sobrecolada, viesen las ventajas y las desventajas de una cosa a otra. Eso para mí es el fondo de mi mensaje, que vean el trabajo que estamos sacando a la calle. Es fundamental. Y luego que piensen las ventajas que les da el cemento atornillado, tanto a la clínica como al laboratorio. Muy y no bien. usar clones. Esto es importante, esto sí que es importante. Muy importante.
es importante. Yo creo que la experiencia, esto es muy importante y lo que nos has comentado, los clones es un tema fundamental para que funcionen bien siempre las prótesis. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir, especialmente, por supuesto, a Fernando, muchísimas gracias. Técnico protésico, tienes tu propio laboratorio y es miembro del Comité Científico de GMI. Nos has iluminado una vez más. Y nada, desde aquí os recuerdo que esta grabación os la vamos a enviar para que podáis volver a verla en los próximos días, todos los que os habéis inscrito. Y de nuevo, en breve os comunicaremos los nuevos webinars que estamos preparando ya para las próximas semanas. Muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias a vosotros, como siempre. Chao. Un abrazo. Chao.